Mi nombre es David Osorio, el nombre de mi compañero es Santiago Ramírez y en este caso expondremos la evaluación de aprendizajes del laboratorio de biología celular. Para la primera situación se nos pone en una entrevista de trabajo para una empresa en la que se nos hacen tres preguntas. La primera, en la primera situación nos pasan un microscopio y nos solicitan la identificación de la magnitud del campo visual cuando el objetivo es de 40x y de 4x. Para este caso, pues miraremos la teoría y nos daremos cuenta de que la magnificación del ocular siempre va a ser 10 veces mayor. Es decir, para un lente de 4x habrá una magnificación de 40. Y para uno de 40x habrá una magnificación de 400, como lo podemos observar en la imagen. Ahora, para la segunda situación, nos ponen dos organismos hallados en los contaminantes de un medicamento, en el cual nos dicen que uno es de 687 micrómetros y el otro de 6.87 milímetros. Y nos preguntan qué equipo óptico utilizaríamos para observarlos. En el caso del primero, del de 687 micrómetros, si revisamos la teoría nos daremos cuenta de que el microscopio nos serviría para hacer esta medición, pues observa objetos menores a 1 milímetro. Y el segundo de 6.87 milímetros podríamos perfectamente observarlo con el estereoscopio, el cual mide objetos de más de 1 milímetro. En la tercera situación nos dicen que si tenemos una muestra de una célula enfocada en un campo visual de 1000 micrómetros y la célula cabe 4 veces en la zona ecuatorial y 6 veces en la forma vertical, ¿cuáles serán las dimensiones? Para ello, acudiremos a simples fórmulas en las que si tenemos un diámetro de 1000 micrómetros y cabe 4 veces la célula, entonces dividiremos este por 4 y notaremos que la célula tiene 250 micrómetros de ancho. Y si la misma en un diámetro de 1000 micrómetros cabe 6 veces, entonces notaremos que si dividimos 1000 sobre 6, tendremos 166.7 micrómetros de largo para la célula. La segunda situación viene siendo la segunda parte de esta misma entrevista y se nos hacen tres preguntas. La primera pregunta, el entrevistador nos solicita que le ayudemos a deducir matemáticamente cuál es el aumento del objetivo del microscopio que se está usando. Y nos dice que el aumento total es de 1600 micrómetros y el aumento ocular es de 0.010 milímetros. Lo primero que tenemos que tener claro es la fórmula de la magnificación total, la cual es que la magnificación total es igual a la magnificación ocular por la magnificación del objetivo. Lo que vamos a hacer es simplemente un despeje de la magnificación del objetivo. Entonces nos va a quedar que la magnificación del objetivo es igual a la magnificación total sobre la magnificación del ocular. Lo único que tenemos que hacer al final es reemplazar los 1600 micrómetros, los vamos a convertir en milímetros para poder cancelarlos con el aumento ocular y vamos a obtener que la magnificación del objetivo es de 160x. La segunda pregunta que se nos plantea es que el entrevistador tiene muy buena memoria y nos quiere preguntar acerca de estos dos científicos y cuáles fueron sus aportes a la teoría celular. El aporte que hizo Robert Hooke, por su parte, es que se le atribuye la creación del microscopio compuesto, del cual hizo uso para las descripciones de su libro Micrografía, donde fue el primero en nombrar a las células como células, dado que se les relacionaba como las celdas que se habitaban en los monjes. Anthony Phillips, por su parte, se le atribuye la creación de los lentes biconvexos que, colocados sobre una lámina de metal, permitían dar lugar a lo que conocemos como microscopios, que magnificaban hasta 275 veces una imagen. Se le atribuye haber mejorado la técnica de la observación con microscopios, además de ser quien dio pie a las observaciones de Hooke. Finalmente, la tercera pregunta que nos hace el entrevistador es que nos diga que le digamos tres diferencias comparativas entre la célula animal y la célula vegetal. La primera diferencia es que las células vegetales poseen pared celular. La segunda es que la célula vegetal contiene cloroplastos necesarios para realizar la fotosíntesis. Y la tercera es que la célula vegetal posee una vacuola única,
La célula animal posee varias y mucho más pequeñas. Para la tercera situación, se nos dice que luego de haber almorzado, regresamos a la entrevista de trabajo, pero ahora nos encontramos con un microbiólogo y este nos hace los siguientes cuestionamientos. Él quiere saber cómo es posible que una célula pueda interactuar con su medio ambiente para ingresar alimento al interior de la célula y cómo puede lograr eliminarlo mediante desechos metabólicos. Nos pide que le expliquemos mediante figuras y además de eso nos solicita que le expliquemos qué es lo que hace la membrana celular para hacer intercambios de soluciones de la manera más económica desde el punto de vista energético. Para ello, plantearemos que una célula se encuentra tanto en capacidad tanto de enviar como de recibir señales de otras células o de su medio. Factor influyente en que sean capaces de exponerse a señales de alimentación en el momento en que ésta sea requerida. Para ello existen diversidad de mecanismos y funciones que les permitan alimentarse, como lo son los diversos tipos de difusión, fagocitosis, transporte activo, ósmosis y endocitosis en general. Asimismo, la célula posee mecanismos útiles para la eliminación de sus residuos cuando estos dejan de ser necesarios o se encuentran en exceso. Para ello existen mecanismos como lo pueden ser la exocitosis, entre muchos otros. Y también cabe acotar que la forma en la que esta regula la necesidad de sustrato dentro o fuera de la célula, logrando ingresar sustrato o expulsar sustrato, es cambiando la permeabilidad de su membrana a aquella configuración que coincida con el mayor equilibrio posible dentro y fuera de la célula. De esta forma, realizando el proceso menos energético en la obtención. En la cuarta situación, nos dice que una persona en el receso de la entrevista nos confiesa que cuando estaba en la universidad nunca entendió por qué si un eritrocito se puede hinchar o crenar o plasmolizarse en una solución salina dada, cuando se coloca en una solución salina o suero fisiológico, no le sucede nada al eritrocito. Para responder esta pregunta tenemos que recordar que existen tres tipos de soluciones: la solución hipotónica, isotónica e hipertónica. Y lo que realmente define a estas soluciones es la concentración del soluto. En este caso, del suero fisiológico vendría siendo la concentración de cloruro de sodio. Recordemos que cuando la concentración es de menor a 0.9, la célula se va a hinchar y le vamos a llamar solución hipotónica. Si la concentración está por encima del 0.9%, la célula se va a encoger y le vamos a llamar solución hipertónica. El suero fisiológico se encuentra justo en la concentración de 0.9. Por lo tanto, el suero fisiológico va a hacer que el eritrocito se encuentre en un medio isotónico. Por lo tanto, no va a cambiar su forma y no lo va a afectar. Para la quinta situación se nos plantea que en una visita de un familiar usted se encuentra con una sobrina, en este caso nosotros, que tiene varias inquietudes acerca de lo que vio en un documental. Ella aprovecha para preguntarle a su tío, o sea, a nosotros, sobre sus preguntas. En la primera, ella quiere saber si el virus del dengue se transmite de igual manera que el COVID-19. Para ello deberemos explicarle que el virus del dengue o DNV solamente puede ser transmitido mediante un vector para ser activado. De otra forma no causará efecto alguno, incluso aunque fuera inyectado intravenosa. A diferencia de este, el SARS-CoV-2, virus causante del coronavirus, se puede transmitir a través de las vías aéreas mediante macropartículas o contacto con superficies, por lo cual su rango de contagio es mucho más grande. En la segunda pregunta nos dice que ella vio que existe una técnica llamada inmunofluorescencia, pero no entiende bien cuáles son sus componentes y cómo interactúan. Nos pregunta que si podemos explicarle, a lo cual responderemos con primero explicándole cuáles son los componentes de esta técnica. Y pues como ya sabemos, los principales componentes de la inmunofluorescencia son anticuerpos. ¿Y cómo están compuestos estos? Estos se componen de inmunoglobulinas, las cuales se encuentran formadas por 4 cadenas polipeptídicas, es decir, 2 cadenas pesadas y 2 livianas. Cada cadena posee regiones variables que permiten el reconocimiento específico de antígenos. Esto será muy importante
cuando entremos a ver inmunofluorescencia indirecta. Y otra región que es constante. El antígeno es reconocido por la región variable del anticuerpo. La parte del antígeno reconocida se denomina epítope. Y ya entrando a hablar de los epítopes antigénicos, cada antígeno suele presentar varios determinantes antigénicos o epítopes, es decir, secciones de unión a las cuales se podrá unir otro anticuerpo al antígeno, a la sección del antígeno. Y nos pregunta cómo interactúan. Para esto recurriremos a los pasos clave de la inmunofluorescencia, que son, consecuentemente, fijación, permeabilización, bloqueo e inmunodetección. En el primero, en la fijación, lo importante es preservar la localización, composición y estructura del material biológico al analizar, manteniendo lo más fielmente posible a la situación que existe en vivo. Existen diferentes métodos de fijación del material biológico, pero no entraremos a explicarlos para nuestra sobrina. El segundo paso es la permeabilización, en la que existen distintos métodos pueden ser o más suaves, más fuertes, y esto dependerá de la naturaleza del compuesto permeabilizante a utilizar. En este se producen poros en las membranas celulares, lo que permite el ingreso de los anticuerpos a la célula si queremos detectar las estructuras internas de la célula. El tercer paso es el bloqueo. Su función es impedir interacciones inespecíficas de los anticuerpos en el material biológico a analizar y así reducir una marcación inespecífica, es decir, que se mantenga la especificidad del método de la inmunofluorescencia. En general se utilizan soluciones proteicas concentradas y pues también cabe acotar que el anticuerpo primario, el primero que se une, ya esto se profundizará en inmunofluorescencia indirecta, debe competir con la proteína bloqueante para así unirse a su epítope y detectar la estructura de interés. El cuarto paso es la inmunodetección. Los anticuerpos son proteínas que tienen la capacidad de reconocer específicamente y unirse con alta afinidad a otras moléculas. A estas moléculas a las que se unirán serán los antígenos. La molécula que es reconocida por los anticuerpos se denomina antígeno, como ya dijimos, y cada uno de estos tiene al menos un epítope o una sección reconocida por el anticuerpo. Ahora, la tercera pregunta que nos hace la sobrina es que otro aspecto que no entendió es por qué esta técnica es tan precisa, a diferencia de la tinción con un colorante, por ejemplo, el azul de metileno. Ya que ella nombra este colorante, el azul de metileno, debemos decirle que la tinción del azul de metileno es exclusiva de los ácidos ribo y desoxirribonucleicos. Es decir, que esta podrá teñir a cualquier célula que posea material genético, pues este está compuesto de estos ácidos previamente nombrados. Y pues que la inmunofluorescencia detecta estructuras o tiene moléculas específicas blanco. Es decir, que esta no detectará a cualquiera que posea este tipo de estructuras, sino a la célula blanco o a la molécula blanco a la cual sobre la cual estemos aplicando este tipo de técnica de detección. En la situación 6, nuestra sobrina, que es muy curiosa, nos pregunta acerca de cuáles son los componentes y la diferencia de la inmunofluorescencia directa e indirecta. La inmunofluorescencia hace uso de un único anticuerpo que se encuentra unido a un fluorocromo, que se une directamente a la molécula blanco. Es un proceso simple que presenta grandes ventajas contra la indirecta, puesto que el proceso es más corto y por lo tanto es más rápido y pues tiene menor frecuencia a fallar. Por otro lado, la indirecta ocurre en dos pasos. En el primero, un anticuerpo cumple la función de marcador inicial, uniéndose a la célula blanco y siendo el sitio de llegada del segundo anticuerpo, quien sí será marcado con fluoroformo y quien sí generará la luminosidad necesaria para la detección del mismo. Esta también posee ventajas dado que la región del primer anticuerpo llamada antígeno, que no se encuentra marcada, puede reconocer diferentes tipos de anticuerpos, aumentando la especificidad del marcador. Nuestra sobrina nos hace otra pregunta y nos dice que ¿por qué la inmunofluorescencia indirecta puede ser mejor que la directa? O si acaso esto es al contrario.
Efectivamente es al contrario. La inmunofluorescencia indirecta posee una mayor especificidad, pero tiene mayor posibilidad de interferencia, ya que el proceso es más largo que la directa, por lo cual esta termina por llevarle cierta ventaja, debido a su corto proceso. Ahora, para la séptima situación, nuestra sobrina, a la que no se le acaban las preguntas, vio un gráfico y le llamó mucho la atención, pero nos dice que no lo pudo entender. Este es el gráfico en pantalla y nos hace tres preguntas. La primera es, ¿qué es lo que sucede el día 5 del ensayo con la línea celular del riñón, lo cual es las primeras dos filas, tratada con DMSO? Y el día 4 con la misma línea celular tratada con dasatinib. La segunda pregunta que nos hace es ¿qué interpretación se puede dar sobre el experimento con el DMCO y 2.5 micromolar del fármaco dasatinib en la línea celular de las glándulas salivales de un mosquito, lo cual veremos en las últimas dos filas? En los días 4, 5 y 6. Y también, para finalizar, nos pregunta ¿para qué los autores de esta gráfica utilizan DAPI y FITC en este experimento? Pues resulta que para las primeras dos filas no hay un cambio notable en las concentraciones del virus para las células tratadas con DMSO, a diferencia del tratamiento con dasatinib, en el cual desde el día 4 incluso hasta el día 6 se muestran altos niveles de inhibición por parte de la proteína CSRC, que hace parte de una familia de la familia SRC, evidenciando la ausencia, y esto se evidencia por la ausencia de marcaje verde en los cuadros del día 4, 5 y 6. Lo que ocurre con la saliva del mosquito es que en los días 4, 5 y 6 de la medición de las concentraciones de DNV o virus del dengue, en la saliva del mosquito, las concentraciones de este virus para las células tratadas con DMSO disminuyen, a la vez que la concentración de las células para las células tratadas con dasatinib aumenta al punto que se igualan las concentraciones. Lo que podemos evidenciar aquí es que el efecto inhibitorio del CSRC se ve disminuido, puesto que para el día 6, a pesar de que se muestra un crecimiento muy leve, esto nos indica que el efecto inhibitorio que previamente habíamos visto altamente potenciado ahora se ve bastante inhibido. Es decir, que el efecto inhibitorio ha disminuido. Y entonces, ¿para qué se usan las DAPI y las FITC? Las DAPI o los marcajes DAPI se utilizan para una inmunofluorescencia directa para las células, más específicamente para su núcleo, tiñéndolo de color azul como lo podemos observar en la imagen. Y las FITC también hacen parte de un proceso de inmunofluorescencia directa y la función que cumplen en este estudio es el marcaje para los virus DNV o virus del dengue, como podemos evidenciar con color verde en la gráfica. Finalmente, nuestra sobrina nos hace la última pregunta. Y esta pregunta consiste en que ella ve este gráfico y nos quiere que nosotros le hagamos una interpretación acerca de él, específicamente cuando la concentración de dasatinib se encuentra en 5 molar. Lo que le podemos decir a nuestra sobrina es que primero tenemos que entender que este gráfico compara la viralidad del dengue cuando se le aplican diferentes dosis de dasatinib a diferentes concentraciones. Si comparamos la viralidad del dengue en los tres tipos de células, en la C636, en la Vero y en la HUH7, inicialmente cuando no habían concentraciones de dasatinib, la viralidad del dengue era altísima. Pero a medida que fuimos aumentando las concentraciones de dasatinib, la viralidad del dengue fue disminuyendo. También cabe aclarar que estas concentraciones no son citotóxicas, por lo tanto no le harán daño a la célula. Entonces, lo que le podríamos decir a nuestra sobrina es que la concentración de 5 micromolar es tal vez la concentración más efectiva
contra la viralidad del dengue. La situación 9, nuestro profesor, que es igual de curioso que nuestra sobrina, nos pide que le demos claridad acerca de los conceptos necesarios para el manejo de los medios de cultivo, microorganismos y los equipos disponibles para utilizarlos. Por tal motivo quiere que le hagamos 3 tablas en donde diferenciemos conceptos de asepsia, limpieza y esterilización. Antes de ponernos a hablar de cada una de las tablas, es mejor definir qué es la limpieza, qué es la asepsia y qué es la esterilización. La limpieza es una acción que se realiza previamente para retirar las partículas grandes y facilitar la desinfección del medio. Un ejemplo casero de la limpieza puede ser limpiar las ventanas del hogar con agua y jabón. La asepsia, por su parte, es una serie de procedimientos y medidas que buscan eliminar microorganismos, pero no logra eliminar las esporas. O sea, la asepsia es un nivel de desinfección muy bueno, pero no vamos a eliminar completamente la vida que se encuentra en la superficie o en el medio que necesitamos limpiar. Un ejemplo de esto puede ser el uso de cloro para la desinfección de superficies de trabajo. Finalmente, la esterilización es la eliminación completa de microorganismos y esporas. Un ejemplo de esto puede ser calentar directamente con una mecha los instrumentos. Por ejemplo, cuando tenemos alguna emergencia en nuestra casa y tenemos que usar una aguja en el cuerpo de alguna persona, esta aguja la podemos calentar directamente en una candela y vamos a hacer un proceso de esterilización. Ahora sí, cuando se nos pide comparar la asepsia con la limpieza, vamos a decir que el nivel de desinfección de la asepsia es medio con tendencias a alto. La limpieza, por el contrario, tiene un nivel de desinfección bajo. La asepsia y la esterilización, en este caso, la esterilización tiene un nivel de desinfección alto, superior al de la asepsia, que es un nivel medio alto. Finalmente, la esterilización y la limpieza, pues son cosas que el nivel de desinfección son completamente contrarias, pues la limpieza tiene un nivel de desinfección bajo y la esterilización es el nivel más alto. Ahora, como última cuestión, nuestro profesor que todavía tiene dudas, nos pregunta sobre la claridad de los conceptos necesarios para el manejo de medios de cultivo, microorganismos y los equipos disponibles para utilizarlo, por lo cual nos hace las siguientes preguntas. En la primera nos pide que especifiquemos las características técnicas de los siguientes equipos de laboratorio, los cuales son cabina de flujo laminar horizontal, autoclave de piso y cabina de bioseguridad tipo 2. Nos pide que indiquemos si el equipo ofrece alguna protección para el operario y que amplifiquemos claramente un caso donde se use cada equipo. También nos pide que asociemos cada equipo con los conceptos de esterilización, asepsia y limpieza. Una cabina de flujo laminar se enfoca en mantener un constante flujo de aire filtrado de cualquier partícula mayor a 0.1 micras sobre un espacio cerrado. Este no ofrece protección al operador, solamente al reactivo operado. Este se asocia comúnmente al concepto de limpieza, pues no hay una necesidad de gran meticulosidad en lo que suele ser utilizado en esta cabina. Normalmente suele utilizarse para reactivos que no sean muy peligrosos para el operario y que no requieran a su vez mucha o que no sean tan susceptibles a la contaminación. El segundo es el autoclave, que mediante vapor de agua a muy altas temperaturas permite la forma más fácil y barata de desnaturalización de proteínas, pérdida de integridad de membranas, entre otros. Es un mecanismo completamente cerrado, casi aislado, por lo cual ofrece protección para el operario. Este es especial puesto que constituye la forma más accesible para esterilizar una gran superficie, como puede ser la esterilización de reactivos que requieran o sean muy susceptibles a la contaminación y requieran un espacio que sea completamente libre de cualquier partícula que pueda afectar la reacción. Este, como ya fue dicho, está asociado comúnmente o principalmente al concepto de esterilización. Y por último tenemos a las cabinas de seguridad, en este caso tipo 2. Estos son espacios semicerrados con flujos de ventilación diseñados para exponer al mínimo al operario. Este se usa comúnmente para tratar con cultivos o muestras de organismos
o reactivos no muy peligrosos, siendo así un método más meticuloso que la cabina de flujo laminar, pero no tanto como la autoclave de Fission. Esta, pues como ya se ejemplificó, se utiliza para cultivos o muestras de organismos y se relaciona con el nivel medio de entre limpieza y esterilización, que es asepsia.